Ya. Eric, bienvenido. Muchas gracias por conectarte esta mañana, como te decía. Y vamos al grano, pues. ¿Cómo estuvo aquello de la negociación con el gobierno? Yo siento que hace años que no veíamos a la CUT como un actor tan relevante dentro de un tema tan importante para el país, como es el aumento del sueldo mínimo y además una ayuda, ¿verdad? Algo que nos ayude a superar este momento que estamos enfrentando, que tiene que ver con un aumento de los precios, una inflación altísima, ¿verdad? ¿Cómo estás, Eric? Y cuéntanos, por favor, cómo fue esa negociación. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, una negociación compleja, no por los dimes y diretes típicos de una negociación, sino que compleja yo diría por el escenario en el que se da. Porque negociar o construir acuerdos en un escenario de alta inflación, donde la gente, la clase trabajadora no lo está pasando bien desde el punto de vista de que la plata no alcanza, para decirlo así concretamente, claramente cualquier cifra va a ser insuficiente si uno persigue ese desafío, ¿no? Que es dar cuenta de esa necesidad. Pero yo diría que lo relevante, mira, yo no sé si lo relevante es que la CUT, bueno, evidentemente hemos tenido una figuración distinta, pero es porque yo diría que se está recuperando un ejercicio que siempre fue común hasta hace 6 años, ¿no? Que fue dialogar una vez al año respecto al salario mínimo, con la posibilidad siempre de llegar o no a un acuerdo, ese ejercicio se perdió con el ministro Valdés, y bueno, qué decir con la derecha, y de alguna manera que esté la CUT ahí de contraparte es porque, bueno, somos la central, para bien o para mal, más representativa, somos la mandante de la OIT, y por lo tanto nos correspondía estar ahí. Pero yo no por eso quiero señalar que, bueno, fue un acuerdo importante. Insisto, la cifra sigue siendo insuficiente para efectos de las necesidades, pero hay un aumento del 14%. He leído en la prensa que es el acuerdo de mayor reajuste en 25 años, pero no Así recuerdo es. el último, entonces no me atrevería a ser tan... a mí no me gusta hablar como de lo histórico en este contexto, pero insisto que un poquito puede ser demasiado contradictorio con la necesidad que existe. Entonces es un acuerdo importante. Creo que se consiguen otras cuestiones que, bueno, después lo vamos a hablar seguramente, el mecanismo este paliativo de la canasta básica, pero hay cuestiones que no salen en la prensa, que están en el acuerdo, como por ejemplo el compromiso del gobierno de enviar al Parlamento la ratificación del convenio 190 a la OIT, que permite en concreto espacios libres de acoso y de violencia de género, Sí, que es un convenio que Chile firmó pero que no ha que no había ratificado. Y ratificado, lo claro. mismo, y lo mismo ocurre con el compromiso de enviar durante el año 2023 el proyecto de ley que va a modificar sustancialmente el modelo de relaciones laborales en Chile, porque va a permitir, si es que se aprueba, la negociación por rama o por área de servicio, cuestiones todas estas que son comunes en todo el mundo, en Europa, no solo en el mundo, digamos, de la Guerra Fría, ex Guerra Fría, sino que en el mundo civilizado estas cosas existen, y yo diría que estamos ahí. Se va a ser una cuestión quizás no tan llamativa porque no tiene la palabra bono de por medio, pero va a ser muy importante porque va a reconfigurar las relaciones laborales, yo diría, las que vienen dándose en un contexto de hace 50, casi 50 años, desde el plan laboral del 79, 45 años. 45 años, imagínate. Yo creo que es muy interesante lo que tú nos planteas. Y me gustaría también como que nos contaras si esta negociación fue difícil, si hubo cosas que ustedes pidieron y quedaron fuera, y cuál de los ministros también fue como el ministro o la ministra clave la trastienda un poco de la negociación. Sí. Bueno, yo creo que a nosotros nos gustaría, primero, claro, yo creo que hay una cuestión donde, no, donde coincidimos en la meta, pero no en el camino. Yo creo que una cuestión difícil es que el gobierno señaló en el programa que va a llegar a los 500.000 pesos a fin de el periodo, pero también dice que la idea es conseguir que ese salario mínimo ayude a una familia de 4 personas a salir de la línea de la pobreza. Que de alguna manera, mira, es bien interesante
vamos a citar a Piñera, mira la situación que estamos, pero es bien interesante porque de alguna manera el IFE universal reconoció ese hecho de cuando tú tenías una familia, 4 personas, te pasaban 500 lucas, ¿verdad? Para que Sí. puedas pasar esos meses más complejos. Entonces ahí vamos a tener una diferencia porque las 500 lucas de fin de los 4 años no son las mismas 500.000 pesos de ahora, de sentido común. Y por lo tanto, por eso yo diría que un aspecto difícil de negociar fue la aceleración de los 400.000 pesos. Porque el gobierno partió señalando llegar a fin de año con los 400.000 pesos. Lo quería hacer en 2 cuotas, lo dijeron por toda la prensa, 25.000 y 25.000. Nosotros tratamos de que esa inyección de dinero fuera lo antes posible y por eso que de aquí a agosto vamos a llegar a los 400.000 pesos y aquí Acram nos puede ayudar, porque con la posibilidad de que se ajusten 10.000 pesos si es que el IPC supera el 7%. Nosotros queríamos que ese ajuste fuera a todo evento, es decir, que el IPC, que se reajustara por IPC el salario mínimo en enero. Eso no fue posible, pero bueno, como esto es una negociación, fue interesante. A mí particularmente, bueno, a mí no me llama la atención que Janet Jara tenga, digamos, apertura para discutir estos temas, porque más o menos lo que, digamos, bueno, es comunista y es lo que uno espera, ¿no? Pero me llamó la atención la apertura de Mario Marcel. Pues uno se queda con esta idea de los Mira qué medios, bueno. esta idea como de la imagen del guardián del neoliberalismo, y no me quedó esa impresión. A mí en lo personal, en esta negociación puede ser que después nos vayamos a enfrentar en los debates de previsionales y de reforma tributaria, que seguramente nos vamos a enfrentar porque son debates mucho más estructurales y que requieren ya tocar intereses que son mucho más profundos. Pero en esta pasada, para ser justo, yo destacaría la acción de Mario Marcel en términos de la flexibilidad que tuvo para comprender también, no solo desde el punto de vista económico, sino que la situación política en la que estamos. O sea, no estamos para dar gestos que son tibios. Y yo diría que también no quiero hablar de que no quede conforme porque firmé el acuerdo, pero me hubiese quedado, digamos, que más feliz, más contento si la inyección para efectos del acompañamiento de la canasta básica hubiese sido más claro en la fórmula, aun cuando si uno la explica, no es una tan mala fórmula, porque debiese también empujarse a que sea un mecanismo permanente, es decir, que por cada carga que tú tienes, es decir, todos los que ganan menos de 833.000 pesos tienen derecho a cobrar asignación familiar, y los que también cobran el subsidio único. Toda esa gente que tiene una carga va a recibir mensualmente 6.400 pesos de corrección. Eso puede subir, porque 6.400 pesos es la variación de este mes. Puede subir a 7 y a 8.000. ¿Pero ese pago es para todos o varía según los ingresos de las personas? Hasta 800, entiendo. No, eso es el máximo, pero abajo de 800 todos reciben lo mismo. Bueno, qué buen punto, porque fue precisamente uno de los debates que se estableció. Se quería segmentar como se segmenta el pago de la asignación familiar, pero no se va a utilizar la segmentación del criterio del pago de la asignación familiar. Va a ser parejo. Perfecto. Para todos los que reciben la asignación familiar. Sí, porque a todas las cosas le suben lo mismo en realidad, ¿cierto? Entonces ese nivel de corrección creo que es justo que se aplique de esa manera. Me quedo con la voluntad que tú expresabas, porque este gobierno quizás ha sido muy criticado por su manejo político en la instalación, pero al menos en cuanto a política económica ha mostrado intención y voluntad de colocar una agenda de cambio. Yo creo que este paso que se da es muy importante, pero me imagino que ustedes también como sindicato están en la expectativa de algo que todos estamos aguardando y que es el detalle más profundo de cómo va a ser el sistema de pensiones, ¿cierto? Y en ese contexto ya dio algunas luces el presidente ayer, porque hablaba de la necesidad de evolucionar el actual sistema, lo que algunos plantearon, oye, pero entonces a lo mejor te quiere decir que la AFP de alguna manera puede sobrevivir, no como el centro del sistema, pero sí como algún tipo de seguro. Lo dijo, de hecho, me parece que en una reunión con un grupo de empresarios. Sí, yo lo primero, sé que no se le permite mucho a los medios hablar a los dirigentes sindicales de política, pero como acá estamos entre amigos, dijo... Muy bien, hable de política nomás, para eso lo queremos. Yo creo que yo ahí difiero un poco, o sea, no difiero, pero yo diría que este es un gobierno
que lo que ellos denominan instalación, en mi opinión, ha sido una etapa excesivamente simbólica y poco programática. Entonces yo creo que las señales de cambio programático no han sido tan nítidas. Quizás el aporte o el aumento del salario mínimo es la primera acción, así como dura, de política social dura, que el gobierno plantea, ¿no? Yo he echado de menos precisamente, alguien lo decía, agarré la última parte del comentario, y precisamente que ese tipo de cuestiones hace que uno vaya identificando más a un nuevo gobierno, una concertación más joven, que una coalición distinta. Quizás eso hace que a uno lo lleve a una reflexión sobre esa imagen que se ha ido construyendo. Me parece que lo de salario mínimo, porque el Chile Apoya que pasó medio piola, porque claro, tiene tantas fórmulas y tantos filtros que no es algo tan nítido y tan directo. Y en ese sentido, respecto de la reforma de pensiones, yo creo que, mira, vengo llegando de la conformación del lanzamiento de los diálogos sociales para la discusión de la reforma de pensiones. Yo no sé si después del estallido la sociedad chilena va a tolerar un nuevo intento fallido de pensiones, porque esto lo ha venido haciendo Bachelet, de alguna manera Piñera lo intentó, lo decían hoy día, Claro. y yo no sé si el tema de pensiones se puede seguir, comillas, gestionando políticamente solo desde la bicicleta del diálogo, sin pasar a una etapa concreta de establecer un sistema que mejore en lo urgente las pensiones. Yo creo que hay que mirar mucho la PGU, pareciera ser que eso tenía mucha letra chica, pareciera ser que no era tan fácil como se decía de que todo lo que yo ganaba se le sumaba a los 185.000 pesos. Hay varios casos que yo he ido escuchando de jubilados, entonces eso también genera frustración y ojo. No, pues a algunos les subió como 10 lucas y de hecho los que menos sacan, digamos, de pensión, ¿no? Así es, y además se va generando una frustración social, no solo en el pensionado, porque cuando tú hablas de políticas de apoyo a los pensionados, los especialistas parten señalando que los pensionados tienen redes familiares, o sea, la política pública asume que es su entorno privado el que tiene que sostener a un pensionado, lo que sabemos golpea en los ámbitos de la dignidad personal, de la autovalencia. Por lo tanto, yo creo que un nuevo acto fallido en términos de pensiones nos va a llevar a una situación más compleja. Yo creo que a esta altura todos coincidimos que esto tiene que ser tripartito. Yo creo que ahí el problema fundamental es que los empresarios tienen que decidirse a poner lo que tienen que poner, como en todos los sistemas de pensiones, que esto más o menos funciona. Y yo creo que los nuevos aportes, por supuesto, tienen que... Porque esto hay que transformarlo, sacarlo del debate tan ideológico de la libertad personal o no, porque lo concreto, y quizá aquí voy a pecar de muy básico en la lógica, pero si no hay aporte colectivo, no es posible subir las pensiones hoy día. O sea, ya el Estado hace un esfuerzo, corríjanme, pero entiendo que el Estado paga cerca del 70% de las pensiones. Claro. Entonces ya tenemos un Estado muy activo en el pago de pensiones, con además los aportes que se van a fondos individuales y que además culturalmente la gente entendió o comprende que son sus recursos y que por lo tanto los puede destinar para otras cosas. O sea, nos metimos además en un lío mayor. Yo estuve con unos compañeros del Metro de Madrid, les comentaba esto, a nadie se le ocurriría pensar en España que quiere que le devuelvan lo que aportan a la seguridad social mensualmente, ni siquiera piensan ellos en sus finiquitos de despido, porque ellos saben que van a jubilar y que van a tener una tasa de reemplazo similar, muy similar a su último salario, y eso les va a permitir descansar y por lo tanto lo único que quieren es jubilar. Tal cual. Hassan, ¿querías entrar tú? Porque... Yo quería hacer súper breve el comentario que siempre hago en general cuando se hace análisis del gobierno. Hay que distinguir el corto plazo del largo plazo. El largo plazo son las reformas estructurales que resuelven problemas de derechos sociales fundamentales y también problemas tan estructurales como los bajos salarios. Por eso la ley de negociación colectiva ramal, que ayuda a todos los trabajadores a tener mayores salarios. También por eso la nueva reforma de pensiones, que va a subir las pensiones
acá a 50, a 75 años más, porque es una cuestión permanente, la gente sigue envejeciendo. En eso, cuando uno dice una persona es antineoliberal, es una persona comprometida con esos cambios de largo plazo. Cosa que yo creo que Mario Marcel ha demostrado cierta apertura. El tema del corto plazo es muy distinto, porque en el corto plazo hay presiones para mantener la estabilidad, precisamente para poder hacer reformas a largo plazo. Muchas veces se entra en un problema entre mantener la estabilidad en el corto plazo, que implica no necesariamente dar tantos beneficios, para después poder hacer los beneficios a largo plazo. Esa es la tensión que enfrenta el gobierno. Dentro de eso estaba revisando que en términos del aumento real, o sea, el aumento del salario mínimo en UF, no en plata, porque al final los costos suben, pero la UF se mantiene. Entonces, el aumento en UF va a ser aproximadamente más 4,6% más. ¿Ya? Que compara súper bien con el tiempo de Piñera, que era 2%, o los tiempos de Bachelet, que era 3,8%. Entonces, esa negociación parece ser un aumento importante en el salario mínimo. Sin embargo, igual están las voces que dicen, para poder asegurar reformas a largo plazo, necesitamos tener mucho más apoyo en la sociedad y debemos hacer un esfuerzo mayor en términos de salario mínimo. Ahí está una propuesta de la Fundación Sol, que es osada en términos fiscales, más gasto del Estado, para llegar a 600.000 pesos mensual. Quería saber, Eric, tu opinión acerca de la propuesta de llegar a 600.000 pesos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. Sí, yo he escuchado la propuesta de la Fundación Sol, no sé Sí. si la propuesta es llegar de aquí a 4 años a 600.000, pero Sí, es sí, evidente que- es así. O sea, en vez de llegar a los 500 que está planteando el gobierno, sería llegar a 600. Bueno, mira, yo les quiero señalar que nuestra propuesta estratégica a propósito del largo plazo es que el salario mínimo tiene que cubrir las necesidades de un grupo familiar. Si uno lo saca, bueno, en Chile creo que estamos cerca del 2.3 o del 3.3, ahí ustedes me corrigen, pero uno debiese llegar a un salario de los 500.000 pesos. Por eso que era tan importante para nosotros llegar rápidamente a los 400, porque, claro, el gobierno ha señalado que va a llegar a los 500.000 pesos al final del periodo. Pero pareciera ser, desde el punto de vista de la política, que tenemos 4 años entonces de mucho trabajo, porque nuestro interés sigue siendo que el salario, o sea, si tú me hubieses preguntado por el ideal, nuestra exigencia es que los 500.000 pesos se hubiesen reajustado ahora. Perfecto. Eso entendemos que estamos en un escenario complejo, pero sigue siendo nuestra propuesta, por lo tanto en eso coincidimos absolutamente con la Fundación Sol. Ahora, el mecanismo de más gasto habría que revisarlo porque tampoco creo que es sostenible que el Estado subsidie a empresas que entonces, si no pueden pagar salario mínimo, la pregunta es si tienen viabilidad económica, entonces, porque Claro. porque uno Es tiene que- complejo el tema, ¿no? No Sí. es tan fácil. Entonces, entonces, yo creo que nuestra aspiración sigue siendo esa y por lo tanto nos esperan 4 años de, a ver, aquí no se cierra, lo voy a decir en términos muy clásicos, les pido perdón a los postmodernos, nos quedan 4 años de lucha, en el fondo, ¿no? Nuestro rol, nosotros tenemos mucha coincidencia programática con el gobierno, votamos muchos, la mayoría votó por Boric, pero eso no nos hace ser parte del gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene su proyecto de 500.000 pesos al final del periodo, sin embargo, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que, entre otras cosas, uno de nuestros ejes es que entonces exista una política salarial que nos permita llegar prontamente a los 500.000 pesos, entendiendo que los 500.000 pesos dejan de ser 500.000 pesos en 4 años más y seguramente va a ser otra cifra. A eso me refiero. Pues si no, vamos a caer en la trampa del salario ético de los 2.50 y cuando llegamos a los 2.50 y resulta que los 2.50 no tenían ya ningún valor acuerdo. similar a cuando se planteó. Qué loco cómo ha pasado el tiempo, porque me acuerdo perfecto de eso, Eric. Y como que es impresionante cómo ha cambiado el valor del dinero. Imagínate, o sea, a nadie se le ocurriría poner un sueldo mínimo de 250.000 pesos hoy día, digamos. Eduardo Hidalgo dice a través del YouTube, ayer el Mercurio estaba enojado. ¿Cómo se les ocurre subir el mínimo si estamos con inflación? Decían. Eso es interesante.
Porque efectivamente, o sea, como bien tú dices, imagínate si hubieran subido a 500. Ahí estaría Juan Pablo Sueta, habría salido a decir que, como él habla por todas las pymes, que las pymes no van a poder pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Bade dice, me alegra que la CUT retome su liderazgo, tanto la derecha formal como la derecha encubierta, concertación o nueva mayoría, boicotearon el trabajo de muchos dirigentes gremiales y especialmente la CUT. Es algo de lo que están comentando. Alex Rogel nos cuenta, dice, yo estoy jubilado aquí en Canadá por el sindicato. A los 65 jubilo por la CPP, que es el gobierno, más la Senior Plan. Así nos cuenta un poco a que ese tripartito a lo que tú hacías referencia, Eric. Eric, finalmente sucedió que designaron a Guillermo Muñoz, ¿verdad?, como nuevo presidente del Metro de Santiago. ¿Qué te parece? Él fue director de Transantiago, hay que aclararlo. Exactamente, que trabajó fue director en Transantiago. Del Transantiago. Que ya aquí entro a tu rol de presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. ¿Y qué te parece la designación de este nombre, Guillermo Muñoz? Bueno, él fue director de la Dirección de Transporte Público, que claro, es más conocido como Transantiago. Yo creo que, mira, no tengo una... A ver, yo lo voy a poner de la siguiente manera. Me parece que es positivo porque dejamos atrás el legado de Luis de Granchi. O sea, ya eso lo hace positivo, ¿no? Porque son 4 años de... ¿Fue muy nefasto Luis Legrange? ¿Por eso lo dice? ¿Ah? ¿Fue muy nefasto Legrange? Yo creo que en términos de para ser justo, no, el metro funciona, pero en términos de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, con Luis de Granchi los trabajadores y las trabajadoras del metro retrocedieron en diálogo, retrocedieron en importancia en la empresa y retrocedimos también en calidad durante la pandemia, aunque él nunca dijo que los despidió, evidentemente porque usa el tecnicismo de cortar contratos. 1.500 trabajadores dejaron de tener empleo del subcontrato precisamente, y entre otras cosas, situaciones como las de acoso sexual que hemos tenido es porque tenemos verdaderas estaciones fantasmas. Por lo tanto, lo que nos lega de Granch es eso y una cáfila de ejecutivos y ejecutivas que esperamos sean revisados en su desempeño, porque también son cómplices de esa mala gestión. Por lo tanto, el hecho de dejar atrás esa etapa, a nosotros nos parece importante, sobre todo por las primeras señales, ¿no? Lo primero que hizo o va a hacer el presidente del directorio, de reunirse con el conjunto de los sindicatos, iba a ser hoy día, no se pudo, va a ser el viernes, y eso ya es una buena señal. Nosotros queremos colaborar en el proceso estratégico de la empresa, creemos que para eso hay que retomar el diálogo que hemos venido, como siempre, mira, empresas como esta, tan compleja, de condiciones laborales tan extremas en algunos casos, trabajar de noche, operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 prácticamente, requieren de diálogo porque requieren de que los espacios de trabajo la gente esté más o menos contenta en términos de las compensaciones de las condiciones que ya son adversas. Entonces, sin diálogo social o no teniendo al centro de la gestión la relación laboral, es muy complejo gestionar una empresa como esta porque la deteriora en su calidad finalmente con los usuarios también. Entonces yo creo que en ese sentido es importante las primeras señales que está dando. Nos parece sí que el gobierno no cumplió su palabra de nominar a una directora o director laboral. Metro es la única empresa donde los representantes, la única empresa de las empresas públicas donde no tienen los trabajadores y las trabajadoras representantes. Hoy día conversando con Mario Marcelo, una actividad me señalaba que van a estudiar un mecanismo para todas las empresas CEP, del sistema de empresas públicas. Así que, digamos, es un no ahora. ¿Nos puede explicar cortito, Eric, qué es un representante, o sea, director laboral? ¿Como un representante de los trabajadores en el directorio, una cosa así? Claro, es un representante, eso es, un representante. Perfecto. En la empresa de los directorios. Además, Boric lo había planteado en primera vuelta o en la primaria sobre esta idea de que los trabajadores fueran parte de los directorios, una práctica que en Alemania es de los años 70, pero que las empresas públicas acá lo único que no tienen mecanismo de elección es el metro, y nosotros pensamos que... O sea, el resto de las empresas públicas sí lo tiene. Tienen mecanismo de elección para un director de los trabajadores. TVN tiene uno de elección... Exacto, el de TVN tiene voz, pero no tiene voto, por ejemplo. Pero no tiene voto, y por eso el gobierno hizo el gesto con
Rodrigo Cid ahora Exacto. de nominarlo. Nosotros pensamos que eso se iba a realizar también en el caso del metro, no se hizo, pero bueno, entendemos que uno de los desafíos que nos queda con el nuevo presidente del directorio. Perfecto, Eric, nos quedó súper claro todo lo que nos explicas. Vamos a estar esperando y entiendo, bueno, se nos viene un 1 de mayo, un nuevo día del Distinto, porque es trabajador. día domingo ahora. Más encima, es día Sí, domingo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar este 1 de mayo? ¿Qué está organizando la CUT para todos los trabajadores y trabajadoras del país? Bueno, qué bueno que me lo preguntaste porque no lo había puesto en el relato. Me van a matar. Pero evidentemente el 1 de mayo es un día fundamental. Estamos convocando nos van a matar, pero un día domingo a las 10 de la mañana en la Plaza Dignidad. Seguramente la marcha va a salir cerca de las 11. Vamos a hacer una marcha hasta Alonso Valle con Santa Rosa. Y en los discursos este año va a contar con la participación, creo que ya está confirmado, de la presidenta de la Convención Constitucional. Nosotros nos hemos propuesto convertir este 1 de mayo en ratificar nuestra demanda, que el trabajo decente como fuente de trabajo digno esté en la Constitución, pero además creemos que ya como está la Constitución es un proceso que hay que salir a defender. Por lo tanto, llamamos a todo el pueblo del apruebo a ir el 1 de mayo a compartir con las y los trabajadores, porque nos parece que el debate constituyente es fundamental si uno quiere avanzar en términos de derechos sociales y particularmente en la calidad del trabajo decente en Chile. Qué bueno, me encanta. Creo que aprovecho de decir que Con ya que esta la música Convención obrera. Constitucional está bajo fuego permanentemente, se fue Jorge Abbott y se fue fustigando a la Convención Constitucional, están tan preocupadas las personas del Poder Judicial sobre todo, es interesante eso. Solo quería mostrarles que hoy día en la mañana, claro, los matinales se tomaron en serio esto de que tienen que informar sobre la Convención Constitucional, haciendo campaña por el rechazo muy ampliamente creo que es Canal 13, ¿no? Sí, en Canal 13 se lo tomaron con tanta importancia que tienen a Rocío Cantuarias explicando las votaciones del Pleno. O sea, una representante, que no es solo representante del rechazo, sino además una de las personas encargadas de presentar indicaciones, a lo que tuvieron que hacer un cambio del reglamento para poder soslayar esta pérdida de tiempo que intencionalmente está haciendo la ultraderecha a través de mujeres como Rocío Cantuarias. Esa es la persona que tienen explicando pensiones y las votaciones del Pleno sobre pensiones en los medios de comunicación empresariales. ¿Y sin contraparte? Sin contraparte, mira, ahí está. Rocío Cantabrias te explica. Qué delicado. Votación Qué en delicado. pleno, Sí, pensiones, convención, fondos de pensiones se podrían expropiar. Mira tú. Ayer el presidente volvió a decir que no, pero lo van a seguir hinchando. Porque no sé, quieren que se tatúe en la frente acá a Boric, no apropiaremos los fondos. Si ya ha dicho que no. No, ¿Para qué sé que insistir en ya... el tema? es que- ¿Por qué? Porque tienen a personas como ella que lo que hacen es desvirtuar la información. Por eso es, Rodrigo. Por eso es. Porque Bueno, porque por la eso la prensa... invitación- claro. Perdona. Por eso la Eric. invitación es el domingo, dejemos la tuitósfera de lado, dejemos el teléfono de lado, agarremos la bandera, o sin bandera vamos con la familia. Yo creo que finalmente esto tiene que... el apruebo ha estado todavía muy en el marco de las redes sociales resistiendo. Yo creo que ya llegó el minuto de salir a la calle y otorgar una expresión social, callejera, en favor del apruebo y de la convención. Yo creo que el 1 de mayo puede ser el inicio de esa necesaria movilización de la ciudadanía para que hagamos contrapeso evidentemente al sistema medial y a toda esta gente que actúa en la práctica de vocero de los que han estado privilegiados estos últimos 40 años. Para ir cerrando ya, Eric, ¿qué te pareció el paro de los camioneros? ¿Cómo se tomó, verdad? Tú como trabajador, ¿te extrañó que este gremio esté en las calles y que hayan respondido de esa forma algunas agrupaciones más pequeñas, verdad? Sí. Al ultimátum del gobierno, que a mí personalmente me pareció que estuvo muy bien el ultimátum del gobierno, digamos,
de poner ley de seguridad del Estado para aquellos que siguen bloqueando carreteras, ¿verdad? Bloqueando el traslado desde enfermos hasta alimentos. No sé, ¿qué te parece a ti desde tu punto de vista, Eric? No, a mí me llama la atención que yo estamos acá muy cerca de la Moneda, y si uno quisiera, ahora mismo podríamos bajar los 4 y parar la Alameda, y nos va a caer un ejército de carabineros de fuerzas especiales inmediatamente, o sea, no, ni siquiera nos van a hacer ningún tipo de ultimátum, ¿no? Llama la atención el trato con esta gente. Yo entiendo que mover camiones no es lo mismo que sacar personas, pero es evidente el rol político que están jugando, político de derecha, que están, el brazo armado a la derecha son los camioneros, desde siempre, particularmente ahora parece que están muy nostálgicos. Yo creo que ahí hay que actuar con mayor fuerza, incluso desde hoy día he escuchado alguna idea en redes que no me parecen tan descabelladas, que la diga yo, es que uno podría mandar un proyecto de ley incluso para aquellos transportistas clase A que impiden el paso de, por ejemplo, lo que ocurrió ayer de una ambulancia o de un médico, Sí, se les pueda caducar la licencia de conducir. La licencia de conducir es para conducir y no para estar estableciendo, en el fondo, boicot a un gobierno democráticamente electo. Una cosa es manifestarse y otra cosa es bloquear carreteras aprovechándose de una posición estratégica dentro de la economía. Eso es chantaje, y yo espero que el gobierno no ceda a los chantajes, y por eso creo que es necesario, insisto, en ponerle un contrapeso a la movilización de la ultraderecha, que es muy minoritaria, pero ampliamente difundida. Eso, la única posibilidad de romper eso es desbordando las calles en favor de las causas vinculadas al cambio constituyente. Así es. Eric, muchas gracias, sobre todo después de esta reunión que hicieron, ¿no es cierto?, donde estaba el jefe, el director de los empresarios ahí, el presidente, perdón, de los empresarios camioneros, porque son empresarios camioneros, no hay los que están detrás del manubrio, digamos. Esa reunión con Juan Pablo Suet, ¿no es cierto?, con el señor Pérez, con Barken, con Pepe Auta ahí en el Sheraton. Especialmente, vamos a saber de cosas como esta, como bien tú dices, Eric, y hay que ponerle freno rápidamente. Me parece muy interesante lo que tú planteas. Como siempre, un agrado conversar, Eric Campos. Y entonces el llamado es el próximo 1 de mayo a las 10 de la mañana en Plaza Dignidad para comenzar la marcha clásica de los trabajadores los 1 de mayo. Es verdad. Trabajadores y trabajadoras. Así que ahí los Trabajadores y esperamos. trabajadoras. Muchas gracias, Eric. Un Gracias, abrazo. Eric, un abrazo Nos grande. vemos. Chao, Que estén muy chao. bien. Te esperamos.